Bienvenidos a Ciencias Academies. Hoy en este nuevo vídeo vamos a explicar el sistema nervioso. Lo primero de todo, ¿qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso es un sistema cuya comunicación se realiza a través de señales de naturaleza fisioquímica. La unidad estructural y funcional básica del sistema nervioso es la neurona. Esta célula se caracteriza por su alta especialización, lo que permite integrar información procedente de receptores sensitivos o de otras neuronas y transmitir la información a neuronas a través del proceso de la sinapsis, que lo explicaremos más adelante, y a órganos efectores a través del impulso nervioso. Continuamos con las partes de la neurona. Empezaremos con el cuerpo neuronal o soma. Este contiene un citoplasma en el cual tiene un núcleo, los cuerpos de Nissl, que son unas condensaciones de retículo endoplasmático rugoso, orgánulos como el citoesqueleto, mitocondrias, aparato de Golgi, ribosomas o retículo endoplasmático. Continuamos con las dendritas. Son unas prolongaciones citoplasmáticas con forma de espinas que están recubiertas por una membrana celular. Tiene un contorno irregular y posee muchos microtúbulos. Forman junto al soma una sustancia gris. Después tenemos el axón, que es la prolongación de mayor tamaño. Él está rodeado por una membrana que se denomina axolema. La axolema puede estar recubierta de unas células que se denominan S1, que estas juntas forman la vaina de mielina. El conjunto de axones se conoce como una sustancia blanca. Y por último, para destacar, tenemos el terminal sináptico. Se divide en terminales, que se denominan botones terminales. Y estos se establecen en la sinapsis con otras neuronas adyacentes, glándulas o células musculares que almacenan los neurotransmisores. Los neurotransmisores son las sustancias que se liberan para transmitir el impulso nervioso. Tipos de neurona. Tenemos tres tipos de neurona. La primera son las sensitivas, que también se pueden denominar aferentes. Son las responsables del transporte de la información desde los receptores hasta el sistema nervioso central. Las siguientes neuronas son las motoras o neuronas eferentes. Conducen la respuesta desde el sistema nervioso central hasta los órganos efectores. Y por último tenemos las neuronas de asociación. Se localizan íntegramente en el sistema nervioso central y su función es conectar unas neuronas con otras. El impulso nervioso y la sinapsis. Lo primero de todo, las neuronas son las únicas células del organismo que tienen la capacidad de generar y transmitir corriente nerviosa. Estas células y sus prolongaciones forman un entramado que les permite conectarse entre unas y otras. La comunicación neuronal se realiza a través del impulso nervioso, el cual se va a desplazar siempre dentro de una neurona en la misma dirección, desde la sustancia gris hasta el terminal sináptico del axón. La velocidad de desplazamiento del impulso nervioso va a ser mayor si el axón se encuentra recubierto de mielina. Cuando este impulso llega al final del axón, se produce una liberación de una sustancia transmisora denominada neurotransmisor, que se va a encargar de transmitir la señal a otras células. Los neurotransmisores difunden a través de la hendidura sináptica hasta la siguiente neurona, donde existen unos receptores específicos para su recepción. A este proceso comunicativo mediado por los neurotransmisores entra en la parte final de la neurona y la parte somática de la siguiente se denomina sinapsis. Gracias a la sinapsis, el impulso nervioso se va a transmitir de una neurona a otra. La neurona se encarga de la secreción de los neurotransmisores y se denomina neurona presináptica, mientras que las que los recibe se va a denominar neurona postsináptica. Cabe destacar que los botones terminales se van a acumular en las vesículas presinápticas, vesículas que contienen los neurotransmisores y que serán secretadas en la hendidura sináptica por oxitosis. Los neurotransmisores son captados por los receptores presentes en las dendritas de la siguiente neurona, recibiendo la información y pudiendo transformarla. Los neurotransmisores van a liberar en cantidades determinadas dependiendo de la cantidad de la información que tenga que transmitir y de la respuesta que se va a elaborar. Las vesículas presinápticas solo se acumularán en la parte final del axo. Esto nos va a indicar que la sinapsis solo puede ser monodireccional. El sistema nervioso se divide en dos. El primero que vamos a explicar va a ser el sistema nervioso central. El sistema nervioso central se subdivide en tres. El primero de todo es el encéfalo. Esto está situado dentro del cráneo y es el centro de coordinación e integración principal del sistema nervioso. Dentro del encéfalo tenemos el cerebro, que contiene dos áreas, la corteza cerebral y el diencéfalo. Después tenemos el tronco cerebral, que está debajo del cerebro y tiene tres estructuras, el mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Y por último tenemos el cerebro, que está detrás del tronco cerebral, es encargado de la coordinación de los movimientos y las posturas. También dentro del sistema nervioso central tenemos la médula espinal. Es un cilindro situado detrás de la columna, a través del cual va a atravesar los impulsos nerviosos que van a viajar desde la periferia hasta el encéfalo y desde el cerebro hacia los órganos efectores. También cabe destacar que el sistema nervioso central está protegido por piel y huesos. El primero de todo son las meninges, son unas membranas que van a recubrir el encéfalo y la médula espinal. Después tenemos el líquido cefalorraquídeo. Es un líquido de una composición similar al plasma sanguíneo que aporta unos nutrientes y actúa como amortiguador de posibles golpes.
Y por último tenemos la barrera hematoencefálica. Es una pequeña capa de células endoteliales que van a recubrir internamente los capilares que van a irrigar el encéfalo. Su función es impermeabilidad. Entonces esta sirve de filtro para paso de sustancias que pueden pasar desde los capilares sanguíneos hasta el encéfalo. Después tenemos el sistema nervioso periférico. Este está constituido por nervios y ganglios y contiene dos componentes. El primero de todos, el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Este representa el mecanismo de regulación nerviosa sobre el estado de la actividad de los órganos internos, contribuyendo a su vez la homeostasis del organismo. Y se va a distinguir por dos subdivisiones. El primero de todos, el simpático, encargado de la activación de la mayoría de los órganos, y el segundo, el parasimpático, cuya función es la relajación o disminución de la actividad de los órganos. Y después vamos a tener el sistema nervioso somático o voluntario. Este establece la conexión entre los receptores. Además, recibe información de estímulos externos y las procesa en la posición que se encuentra el cuerpo. Envía órdenes de contracciones a los músculos voluntarios. La coordinación y regulación del organismo. Aquí cabe destacar los actos reflejos. Son unos actos que se caracterizan por ser involuntarios, rápidos y automáticos. Cuando se da un acto reflejo, la información llega solamente hasta la médula espinal, por lo que la respuesta se genera automáticamente. La regulación de la coordinación se realiza de manera diferente, dependiendo del tipo de estímulo que recibamos o de dónde vengan, por lo que tenemos distintos mecanismos de retroalimentación positiva y negativa. El objetivo de coordinar y regular el organismo es mantener la homeostasis. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y no olvidéis suscribiros. Muchas gracias. Adiós.